Buenas tardes a todos. Aquí estamos con una serie de vídeos que vamos a grabar, que nos parece un tema prioritario sobre la masculinidad, sobre el hombre, desde la época prehistórica hasta hoy, y por qué no se le ha dado ese rol que le corresponde y el que sea casi invisible. Así que tenemos a Juan Fernando, que es el director de la red de bibliotecas de Medellín y dice que está ahora se me acaba de olvidar a mí, en el entorno para que pongamos en contexto Sí, del donde municipio de Barbosa. Del del municipio de municipio de Barbosa Barbosa. estamos en un poblado a Claro, 30 kilómetros al norte de Medellín. para todos los latinos que vivan en España. Al norte de Y Medellín, a, sí. y a Blanca Udelo, que es trabajadora social y especializada en educación. Bueno, Bueno, chicos, bienvenidos. Y muchísimas gracias porque sé que esto va a ser muy, muy educativo para muchas personas que hoy día, y sobre todo las mujeres, que creo y siento que le hemos faltado al respeto al hombre durante mucho tiempo Sí, es una forma de y decirlo. y no le hemos dado su lugar. Entonces, quizá hace 500 o 1000 años había una forma de vivir que era una necesidad y una supervivencia. Pero la pregunta... ¿Por qué hoy, en una época en la que vivimos una sociedad tan moderna, tan digitalizada, con tantas oportunidades, con tanta información, con la educación diferente, con crear esa familia que todos deseamos, por qué hoy sigue sucediendo lo que sucedía hace 500 o 1000 años con respecto al hombre, que lo vemos solamente como, yo diría como un proveedor y casi como el esclavo que fue hace muchos siglos? Bueno, mira, esa pregunta es Sé que es muy muy buena. difícil de contestar, pero me No, parece muy importante. de hecho, es importante que arranquemos por ahí porque es que hay que entender en qué punto de la historia estamos parados en este momento, Ujú. ¿cierto? Mira que tú hablas de que, claro, hace 500, 1000 años, pero yo lo traigo un poquito más acá. Yo digo que hasta hace 40, 50 años todavía éramos una sociedad de supervivencias, una sociedad que era muy industrializada, que era muy de la fábrica, muy del campo, todavía muy rural, y pues obviamente hasta hace unos 40, 50 años es que empiezan esas nuevas revoluciones de esos nuevos modos de generar y producir bienes de consumo. Entonces, claro, eso nos lleva a que hoy en día las sociedades estemos en un momento de transición. Yo pienso que estamos en un momento de transición. Todavía no hemos salido del todo y todavía no nos hayamos aventurado a ese nuevo tipo de sociedad. Entonces, justo ahora estamos en ese cambio en donde todavía no hemos aprendido muy bien a definir esos roles, esos nuevos roles en donde, por ejemplo, ya la mujer entra con un papel más participativo, en irrumpir en campos en donde antes era solo masculino y al revés también, donde los hombres todavía no hemos explorado del todo esos campos en donde la mujer siempre ha estado muy cómoda. Entonces, donde hablamos que también hay hombres que tienen que ponerse en contacto con su lado femenino, que es una forma de decirlo, para que pues obviamente entre ambos géneros haya una fluidez en los roles y en las formas en las que podemos desarrollar pues, esta nueva sociedad en la que recién creo que estamos empezando a vivir. desde trabajo social se acogen las dinámicas y se puede observar la fluctuación de conflictos y malestares que emergen en un hogar. Y este malestar se fluctúa en contextos escolares o en contextos de trabajo. Por eso es pertinente generar una educación que movilice a las masculinidades en el entenderse y entender la dinámica de este nuevo contexto donde ellos tienen igual valor y la necesidad de que se equipare la equidad de un aprendizaje o una dinámica de enseñanza para poderse acentuar de una manera positiva y armónica para con este nuevo contexto. Claro, ahí encuentro yo un problema, porque quizá cómo nos han educado a nosotras las mujeres con respecto al hombre, cómo debemos comportarnos, ya cómo debemos comportarnos con nuestro padre, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, cómo debemos gestionar dentro de una relación, cómo inclusive me iría un poco más allá de
con respecto al amor. Cuando nos enamoramos, cómo debemos gestionar o cómo debemos conversar o cómo debemos usar ese lenguaje con el hombre. Para que el hombre desarrolle la parte femenina, nosotros también tenemos que desarrollar nuestra parte femenina y nuestra parte masculina, porque no le podemos pedir a ellos lo que nosotras no hemos desarrollado. Y aquí yo encuentro que quizá hay un vacío enorme entre lo que queremos que sean ellos y lo que representamos nosotras. ¿Cómo le vemos a cómo hemos sido nosotros educados para verles a ellos de esa manera que les corresponde? De hecho hay una brecha grandísima. O sea, tú lo mencionas. Es como, de hecho, digamos que la mujer tiene una doble tarea ahí, ¿cierto? Porque claro, no se ha reconocido bien del todo ella misma, pero entonces también tiene que aprender a reconocer al hombre, ¿cierto? Entonces, es complejo porque desde la educación nosotros hemos, o más bien desde lo que se ha visto últimamente, se le ha dicho a la mujer, empodérate, igualate al hombre, pero venga, primero, ¿qué clase de mujer tienes que ser tú para sentirte igual al hombre? O sea, y también bajarnos un poquitico de ese discurso de que es que el hombre está arriba o el hombre está, no, el hombre está en otro lugar, en otro punto. No tiene que ser ni arriba ni abajo, nada, no le demos una coordenada a eso. Es, venga, ¿cómo entonces primero, como mujer, reconoce de que podemos ser capaz? Como hombre, reconócete, porque una cosa muy importante ahí, María, y es que nosotros hemos asumido que del hombre se ha hablado siempre, y eso no es verdad, ¿cierto? En los estudios de género siempre se ha dicho, no, es que la mujer, y no se habla del hombre porque asumimos que siempre se ha hablado del hombre, y no es cierto. El hombre, hablar también del hombre, de la masculinidad, es algo que también es nuevo y ha estado, como lo mencionamos de pronto en una charla, de pronto aquí fuera de micrófono, ha estado muy en silencio y ha sido muy silenciado. Silenciado. O sea, el hombre se ha quedado callado porque el tema no es con él, pero también cuando ha intentado hablar también se le ha silenciado porque te dicen, no, es que tú eres hombre, no, esto no es para ti, tú eres hombre, entonces cállate. Es que es un punto muy importante ese porque al hombre se le dice que no, a las mujeres nos han educado para ser de una determinada manera, pero al hombre se le ha educado únicamente para que calle, trabaje y cumple. Exacto. Y hasta el día de hoy se siguen viendo el mismo rol. Entonces, si un niño crece que le digan todo el tiempo, que le cuestionen todo el tiempo y que solamente le adoctrinen, y que me perdonen, pero lo digo con máximo respeto, a que haga, haga, en qué momento él sabe quién es él, se escucha, se siente, para dar ese amor que a él no le han dado, ese sentir que a él no le han mostrado, esa escucha que a él tampoco le han escuchado. Es un tema complejo y volvemos a la pregunta del principio, si al hombre se le ha silenciado, si la mujer ahora se empodera y volvemos a cometer el mismo error de volver a silenciarlo, en qué momento nos vamos a parar en esta sociedad para saber quiénes somos y con quién estamos? Porque tenemos dos conversaciones completamente diferentes, hombres y mujeres. La Sí, mujer crece, crece, crece y se le dan unos derechos, pero el hombre sigue estando en el mismo lugar que ha estado siempre. exacto, porque estamos asumiendo que históricamente él siempre ha estado Bien. bien, que siempre ha Que es estado, fuerte, que es fuerte y que aguanta y que resuelve, exacto. pero venga, Ujú. sí, mientras le vamos dando a la mujer esos espacios, al hombre lo mantenemos ahí en el mismo punto porque no le dejamos evolucionar, no le dejamos avanzar, no le dejamos ponerse en contacto ni siquiera con su interior, con lo que él siente y que lo pueda expresar de una forma sana y constructiva. Eso es Esencial, fundamental es ahí. Un necesario. poco quitando la Mario, seriedad que lleva el tema, yo siento que al hombre se le ve como un gladiador, que no lo es. Exacto, no, exacto. Era gladiador hace 1000, 2000 años ya. Hoy en ya día, no, son como te seres digo, humanos. nuevamente, hoy en día ya no lo es. Entonces, claro, Ujú. ¿quién es el hombre entonces en este momento? Exactamente. La pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Qué representa el hombre hoy en la sociedad? Esa es la tarea que tenemos y que se va a movilizar el día 13 y 14 de junio. Y para eso estamos trabajando y es un grupo de profesionales. Se invita a toda la población a que participe, no solo la lanzaroteña, sino la de las otras Islas Canarias. Hoy lo hacemos desde Medellín, desde el municipio de Barbosa, con el apoyo del doctor Luis Fernando. Y es decirle que más que un problema es amenizar y mejorar soluciones para el buen vivir. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre empieza a mencionarse, y esta tarea, yo lo digo porque la vengo haciendo desde el 2018, desde la postura de trabajo social y ahorita con énfasis en la educación,
para que se reconozcan y reconozcan las circunstancias en las que ha fluctuado todo su desarrollo. Saber que ahorita, yo no le llamo problemas, sino aspectos a mejorar. Y ese aspecto a mejorar, Totalmente. y ese aspecto a mejorar es ver al otro, reconocer al otro, saber que ese otro es mi compartir en la vida. Y es no mi compartir porque yo tenga que definir en un aspecto de su género, no, es un ser humano como cualquier otro, y en ese reconocimiento de igualdades hay que brindarle la equidad para que él también se eduque, para que él también adquiera un aprendizaje de reconocimiento de emociones, las cuales han estado invisibilizadas, castradas, amputadas por los roles que le instauró el contexto social, unas posturas político-económicas, una religión, un contexto familiar, porque es que eres el hombre que representa nuestra familia, ese linaje hay que empezar a visualizarlo desde la esencia de ese ser, no individualizándonos, sino seguir caminando en la colectividad, porque la colectividad hace parte de la esencia del ser humano. Cuando estamos en grupo, cuando estamos en manada, cuando nos compartimos, cuando nos vemos, cuando nos recreamos, cuando podemos sonreír y identificar esa mirada triste o armoniosa en el otro, es cuando realmente fluctúa el bienestar en mí y en el ti, En el otro. y entre nosotros. Y eso es lo que estamos pretendiendo. Entonces, Mari, que aprendamos vale la pena, que desaprendamos es esencial. Tanto las mujeres, no coger el poder para ultrajar, humillar, degradar y decir yo tengo ahorita el poder. No, no es que tengas el poder, tenemos el reconocimiento de unas posturas políticas que nos han no de visualizar, soy yo quien me organizo y me aprendo y me direcciono para ser partícipe de este nuevo contexto. A los hombres en esa postura de silenciados y silenciosos y silenciados, hay que empezar a verlos, verse desde una enseñanza, desde un aprendizaje. Y creo que es la dinámica de la que hemos hablado, Juan Fernando, con respecto a este trabajo, donde me has apoyado de una manera dinámica, y ahorita, Mari, vamos a profundizarlo en la isla donde a mí también me acogió en un momento donde me perdí y me encontraba, pero me encontré, y en ese encuentro hoy se puede armonizar el florecer donde nos armonizamos todos. Y eso es muy, muy valioso. Por eso no es un problema, es una circunstancia a mejorar, y es de manera individual, pero el trabajo es para la colectividad de quienes convivimos. Y es tanto Lanzarote como Barbosa es un territorio que lo requiere, ¿por qué? Porque es una población campesina que les ha tocado luchar, que nos ha tocado luchar. Como se dice a esos hijos que un día partieron, la gente de Lanzarote partió, yo partí, pero Lanzarote me encontró y hoy me encuentro en mi territorio. Juan Fernando ha sido soporte, porque ahí es donde está. Y tú eres soporte. Esta es una dinámica de soportes, y aquí no se miró el que tuviéramos una característica específica de una sexualidad, no. Nos miramos como seres humanos acogiéndonos los unos a los otros, y esta es la tarea. En mi tarea y mi trabajo es acoger la masculinidad en una violencia silenciosa y silenciada que inicia desde el contexto de la familia, incluso desde antes de nacer. Porque si yo quiero un hombre, porque es que él va a ser igual a mi abuelo, va a ser igual a mi papá, va a ser igual a mi esposo, y lo voy a educar con estas características. No, hay que educar visualizando a un ser humano que hay que armonizarle su sentir, su ser, y todas aquellas posturas en que un padre, desde su palabra, desde su estar, ojo, dicen que un padre, hay padres ausentes, claro, pero yo ya estoy presente en la vida, en mi vida, y con mi vida yo honro esa vida que me permitió ese padre que fue aportante y esa madre que me acogió. Mari, esa es la tarea, ayudarles a mujeres y a hombres a reconocerse que ya son aportantes de la vida y que yo Que fui un son, aporte de la vida. y que somos importantes cada uno. Acabas de decir algo muy importante, pero yo añado, ¿de qué manera comienza una mujer a no educar a un niño o a una niña, sobre todo a una niña, a que no tiene que ser educada, vaya la redundancia, a que tiene que crecer para buscar un determinado hombre? Porque recuerda que nosotros idealizamos al hombre, tú has dicho, un hombre como papá, inclusive vamos a buscar un hombre mm, parecido a papá,
pero que mejore aún las capacidades de papá para que me pueda salvar a mí, me pueda proteger a mí. Nosotras tenemos, bueno, personalmente yo voy a cumplir 55 años en unos días. Yo no tengo hijos, tengo hijas, pero no puedo educar a mis hijas como me educaron a mí si quiero algo mejor. La pregunta, tú y yo nos hemos formado para ello. ¿Cómo le mostramos esto al mundo? ¿Cómo le transmitimos el mensaje de es necesario no solo para nosotras, sino para la sociedad, para el conjunto de la sociedad, que si queremos una sociedad mejor, unos hijos que sean presentes, conscientes en ellos mismos, que se den la valía de lo que son? ¿Cómo transmitimos ese mensaje? Porque hay tanto que está en contra de lo que queremos hacer, hay tanto saboteador, por decirlo, hay socialmente, políticamente, intereses que no quieren que sea así. ¿Cómo no darle el plato de comida, sino cómo enseñarle a sembrar para que ellos tengan, cojan ese fruto y puedan luego hacer ese delicatessen, esa comida sana para que ellos se construyan? Por decir, expresarlo en un lenguaje muy simbólico, vale, yo quiero esto, pero en mi pensamiento, en mi constructo, en mi disco duro, yo tengo una educación y tengo, no solamente, sino tengo un cerebro que hay una grabación transgeneracional. Hoy como mamá tengo una niña o voy a tener un niño, me preparo. ¿De qué forma me preparo? No solamente para lo que conlleva los 9 meses de gestación, sino cómo me preparo luego al nacimiento, cómo es mi lenguaje a comunicárselo a mi pareja para que él también venga conmigo. Es, Creo que son unas pautas y también una sensibilidad para que eso se llegara de una manera bastante que fluya. Mira, Mari, cuando yo le presenté mi trabajo al doctor Luis Fernando, Juan Fernando, a él le llamó la atención y él instauró inmediatamente mi línea de trabajo, mi línea de acogimiento en este proceso de integración. Recuerda que soy emigrada en retorno. Ese proceso de integración a mi territorio nuevamente como una educación crítica. ¿Qué nos invita a nosotros una educación crítica, a visualizar el otro, Juan Fernando? Es correcto, o sea, es pensar siempre en la otra edad, o sea, nosotros hemos tratado de pensar que mi bienestar no es solamente la búsqueda de lo mío, sino también la del otro, que también me permite entonces de manera recíproca también sentirme bien. Y tú lo mencionabas ahorita, o sea, eh, ¿cómo hacemos para que eso que ya traíamos acá construido, es que ya que veníamos aquí, empezamos a transformarlo y empezamos a evolucionar, empezamos a dar con el cambio que también está exigiendo la sociedad en este momento? Yo pienso que eso Sí. es fundamental ahí la comunicación, darle voz a ambas partes, a lo masculino y a lo femenino, en proporción a cómo se han venido trabajando las cosas. Miren que nosotros siempre hemos dicho, no, es que la responsabilidad de la crianza es de la mujer. Entonces uno dice, no, venga, no, los hombres también somos capaces. Cositas como esas, por ejemplo, de que por ejemplo, si está claro que obviamente la mujer es la que lleva La que lleva 9 meses gestando, ¿cierto? Pero el hombre también puede participar, o sea, el hombre no es un agente externo, no es ajeno a esa realidad. Entonces, claro, si nosotros como hombres también entendemos que somos conscientes de que podemos participar activamente en eso y que podemos hacer llevar esa gestación más llevadera con todo lo que eso le implica a la mujer, pero que también podemos llevarla. Entonces, listo, es saber que ella puede tener ese respaldo, que ambos podemos intercambiarnos varios roles en ese sentido. Y claro, obviamente eso va a generar un quiebre al momento de educar, al momento de que un pequeño empiece a reconocer tanto a mamá como papá en la misma escala, ¿cierto? No es decir, no, es que la que está aquí siempre presente es mi mamá, no, es también papá el que va a estar, por ejemplo, si el niño hay que cambiarle el pañal, si hay que alimentarlo, si hay que darle alguna medicina, o sea, cositas como esas. Yo le digo, son sencilleces, pero que generan un impacto muy grande en los roles y obviamente nos ayudan a cambiar los paradigmas y, como te digo, a que el hombre también empiece por ahí a generar una voz, generar también
una forma de decir, venga, yo también estoy presente, yo también hago parte. Y así como, por ejemplo, le hemos dado a la mujer espacios, los hombres también pueden ganarse esos espacios, pero siempre y cuando haya una comunicación armónica entre géneros. Esto se trata de romper paradigmas, Mari. Y romper paradigmas es ilustrar la palabra, el significado de la palabra. ¿Qué es realmente la igualdad? ¿Qué es realmente equidad? Equidad es darle aquello que falta al otro. A los hombres les falta adentrarlos en el sistema. Entonces van a ser señalados como están siendo señalados, pero también cuando vienen y entran a la participación, muchas veces los vuelven a anular porque no se hace una participación tan dinámica como lo exige o lo tiene interiorizado esa madre, esa hermana, ese otro ser. Porque le dice, así no es, yo quiero que sea así. No, es que es de esa manera que él está aprendiendo y aquí estamos aprendiendo todos. Entonces la tarea que tenemos es movilizar nuevos aprendizajes, ilustrar el significado de la palabra, concretar en la palabra justa en el contexto del hogar, en el contexto de lo que dinamiza una masculinidad que es el acompañamiento que se hace para una buena convivencia y no para que me provea. Ojo, apoyan. El apoyo es esencial para uno, pero ahorita el contexto es que estamos en igualdades. Para mí no se me hace difícil porque nosotros desde pequeños pues nos ha tocado la lucha, esa lucha de ser independientes, autónomos, emancipados en cada una de las actividades, cosa que le cuesta a mi madre entenderlo, pero aprendimos porque ella tuvo que salir a trabajar. Entonces, paradas desde el contexto familiar, nosotros aprendimos el valor de la igualdad y de la equidad, qué le falta al otro. Por eso, una de los soportes que tengo para esta investigación que se hizo inicialmente es el testimonio y la vivencia que he fluctuado con mis hermanos y todo el contexto de mis amigos. Y cuando laboralmente, pues por lo general siempre he trabajado con masculinidades, ya conoce la parte a nivel deportiva, que fui monitora de deportes y manejé unas dinámicas que me permitieron conocer el pensamiento y la actividad de las masculinidades, entonces es muy valioso. Yo veo personalmente las masculinidades son ese otro ser que nos acompaña. Me encanta cuando tengo la oportunidad de escucharlos y presencial le hago nuevamente la gratitud, Juan Fernando, por ver y saber que el valor de la educación crítica vale la pena. Es movilizar esos paradigmas que dejan instalados desde un contexto inicial la familia, un contexto inicial el hogar, porque lo que es hogar y familia son dos cosas. Hogar es esa hoguera de un contexto pareja, de un familia círculo. es el entorno, mamá, Más papá y amplio. todo ese Exacto. contexto amplio. Todas esas cosas las mujeres tienen que entenderla. Ojo, y hay una cosa que hay que hacer y es reconocer el respeto de nuestra historia. Y Totalmente. bajo ese respeto de la historia, cómo florecer, cómo ir a dinamizar una calidez de vida nueva. Juan, nosotros hemos hablado de eso y nos ha tocado, ustedes a su modo y nosotros a nuestro modo, pero estamos, que es la sintonía que hay. Él sabe que el apoyo mutuo genera bienestar en todo el entorno y por eso te digo, Juan Fernando, muchas gracias. Claro, eso es a lo que le apuntamos claramente. Claro, ahí también es la necesidad de mirar a nuestro pasado. Uh-huh. Es muy importante porque siento que si no miramos al pasado y nuestra historia y no reconocemos y honramos a los que antes que nosotros también quisieron esa mejora y no tenían esas habilidades ni estaban en esta sociedad. Pero también es verdad que la evolución ha sido a través de que cada uno ha visto una oportunidad o su inteligencia se ha desarrollado, su sabiduría se ha desarrollado, sus habilidades para que mejoráramos la sociedad, tanto hombres como mujeres. Y si nos olvidamos también que hombres y mujeres, el círculo siempre se movía juntos. Desde la época prehistórica, el círculo siempre se movía junto, no se separaba la familia. Donde iba uno, iba el resto. Esto hasta desde la misma Biblia, donde iba el padre, iba la madre, iban los hijos. Y siempre trabajaron unidos. Pero hubo un momento de quiebre en la sociedad, hacia a lo mejor en los años 30 cuando, sobre todo en Estados Unidos, empezó a sublevarse, a querer los derechos, que a lo largo del trayecto se han ido como tergiversando porque se hizo esa lucha de mejora. Y Exacto. ahí,
ahí sí es verdad que se le daba lugar a la mujer, se le daba lugar también a que tuviera una jornada, a que se le respetara, a que tuvieran todos esos derechos. Pero vuelvo a insistir, hubo un momento en que hemos perdido la visión de eso, hemos perdido la perspectiva de por qué se hizo para que fuéramos mejores, para que viviéramos y conviviéramos en una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque obviamente Blanca acaba de decir que también a nivel sociopolítico ha interesado, pero nosotros como sociedad, como pueblo, tenemos el poder de paralizar. Yo le comentaba a mi mamá un ejemplo hace unas semanas cuando hubo el apagón en España. No sigamos atacando, mami. Nosotros tenemos el poder, el pueblo tiene el poder de llevar a la quiebra a esas grandes empresas que abusan de nosotros. Porque le paramos todo, apagamos todo y ellos no tienen el poder para seguir emergiendo y creando más economía o abundancia o riqueza para ellos, solo para ellos. Y esto es igual. Si nosotros seguimos en la lucha permanente, no vamos a conseguir ni una mejora. Pero si nos paramos ahora mismo como estamos nosotros aquí y empezamos a mirar nuestra historia con esa objetividad, como si fuese una política, perdón, una película, y ver qué hizo cada uno para mejorar, nos íbamos a dar cuenta que ellos no estaban en lucha el uno contra el otro. Hombres y mujeres en la época, salvo algunas que sabemos que los hubo, como sociedad en sí misma, como pueblo, como labradores que somos de la misma tierra, no estábamos en lucha, trabajábamos codo a codo, hombres y Es, mujeres para sacar la familia adelante. Y por eso digo que en un momento de la historia nos hemos despistado un poquito de lo que veníamos haciendo tan profundo para la mejora y el crecimiento del ser humano como ser. es que mira, tú lo mencionas y es muy claro, o sea, partamos de ese respeto por la historia. O sea, nosotros en la historia las relaciones eran de complementariedad, ¿cierto? Totalmente. ¿Y cómo se complementaban? Claro, el hombre tenía unos roles fijos, las mujeres tenían unos roles fijos y eso no está mal, o sea, ¿cierto? Eso nunca estuvo mal porque pues igual eso nos trajo desarrollo durante 2000, 3000, 4000, 5000 años hasta este punto, ¿cierto? Eso no se discute. Tú dices, bueno, empezamos a hablar y a generar discursos en donde venga, ya la mujer puede empezar a incursionar en otros campos, la mujer puede empezar a participar en otros casos, entonces listo. El discurso desde el género empezó a darle importancia a la mujer, pero nos olvidamos del hombre, o sea, porque es que también había que hablar del hombre, ¿cierto? Yo no sé en qué punto del discurso empezamos a asumir que la mujer estaba Empezamos a hacer así. exacto, en algún punto se empezó a generar una divergencia Ujú. en donde todo era la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, porque claro, uno sentía que había una desventaja, pero nunca yo sentiría que nunca la hubo. ¿Qué pasa? Simplemente que el hombre se empezó a marginalizar, se empezó a marginalizar, se empezó a separar, se empezó a separar, a separar. Y ese discurso es lo que nos lleva hoy en día a que, por ejemplo, en algunas posiciones se culpe al hombre de todo, se villanice Sí. al hombre, se le genere alrededor una hora de malevolencia, de que tú eres el causante de todos los problemas, porque ya como estamos aquí en esta nueva posición de autoridad de poder, vemos que tú no hacías las cosas bien. No, mira que es que antes íbamos parejos, o sea, cada uno haciendo las cosas. Mira, yo utilizo mucho las manos y yo lo hago de esta manera, hago la siguiente analogía, o sea, es que no tenemos dos manos derechas, tenemos una mano izquierda, una mano derecha, ¿cierto? Ujú. No podemos tener ambos dos manos izquierdas porque es que de eso no se trata la igualdad en cuestiones de género, ¿cierto? Tenemos que irnos así juntos, juntos. Y en algún punto empezamos a generar una divergencia y esta otra mano se empezó a quedar atrás porque no empezamos a hablar de ella, porque asumimos que siempre como es la mano más hábil, entonces de la mano más hábil no se habla. Pero no, hay que también hablar de las dos. Y en ese sentido es donde también, como te digo, y volvemos otra vez al punto, es importante darle a las masculinidades voz, que aprendan a poder expresar lo que sienten, aprendan a poder decir lo que sienten, lo que les falta, lo que no han vivido, lo que no se les ha dado la oportunidad de sentir, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno irrumpe de esa manera y uno dice, venga, es que tenemos que ir juntos, hay discursos que dicen, no, tiene que seguir siendo la mujer a la que hay que darle preponderancia, porque la mujer es la que está por debajo, pero dice, ¿por debajo de qué? Yo no Es siento que que
Eso sí, ahí está el discurso. A la mujer se le victimiza, es decir, no, parece ser que somos unos seres muy débiles. Imagínate, estamos preparadas para gestar, para parir y para criar a los hijos, labrar, pescar, estamos preparadas para todo eso desde la época más antigua. Pero de alguna manera ha interesado que nosotros seamos unas víctimas y vosotros, pues, nuestros verdugos. La única cosa que nos diferencia es que a lo mejor el hombre tiene más fuerza física que la mujer. exacto, pero se le ha Pero olvidado el la lenguaje de la mujer a veces puede matar. total, total. Y en ese sentido, María, tú lo has dicho, o sea, al hombre siempre se le ha dado la fuerza física. Y la fuerza física era muy válida hasta hace 50, 60 años, pero es que Ya no ya, tenemos que matar leones ni nada de eso. ya Exacto. no tenemos que matar leones, ya no tenemos que labrar un campo todo el día, Ujú. ¿cierto? Entonces, venga, si el hombre ya no es solamente fuerza física, entonces ¿dónde queda ¿Dónde está? el sentimiento del hombre también? Exactamente. ¿Dónde queda el sentimiento del hombre? O sea, nosotros a la mujer le hemos dado la posibilidad de que efectivamente incursione en campos que antes se consideraban clásicamente Pero, masculinos. Perfecto, y se ha desenvolvido maravillosamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también es una mujer, también es igual de capaz. Eso es lo que hay que reconocer, que es igual de capaz. Pero entonces el hombre, si ya no necesita la fuerza física para poder estar ahí, entonces venga, hombre, ¿cómo te sientes tú? Hombre, ven, ¿qué sientes tú? Eso no se ha hecho. Eso todavía es muy incipiente, todavía es muy incipiente, porque inclusive las violencias que se generan contra el hombre, de ellas no se habla. Cuando hablamos de violencia de género, siempre es la mujer. Y la estadística siempre apunta a la mujer. sí. Pero venga, la violencia de género también es con el hombre. También se ejerce hacia el hombre. Y lo que tú dices, las mujeres, la palabra de la mujer también acaba. Mata. La palabra de la mujer mata, sí, pongámoslo en el sentido, Total. Yo lo la digo palabra, con claridad, la palabra de la mujer mata. Hay muchas mujeres que dicen, yo le quito todo. ¿Por qué? Porque soy mujer. exacto, mira, y en ese sentido también Y la justicia, judicialmente, la justicia también, judicial, la exacto. justicia también Judicialmente una mujer va a poner una denuncia a un hombre y solo por ser una mujer y decir que ese hombre la violentaron, ese hombre pasa mínimo 24 horas en el calabozo. es correcto. Yo pasé una experiencia, eh, bueno, una experiencia, tuve una vivencia con uno de mis mejores amigos desde hace más de 30 años y estábamos 12 personas con él en una noche de fin de año y su expareja le denunció. Esa misma noche le denunció por abuso, ¿no? Porque la había violentado. Fuimos 12 personas a testificar, 12 que estábamos con él en esa hora y toda esa noche. Aún así, él pasó 15 días en la cárcel y 2 años para que le quitaran, ¿cómo se dice? Para que le indultaran. 2 años donde él estaba como si fuese un delincuente mientras que no hizo nada, solo porque una mujer se quería vengar de él por no estar con él, por no estar con ella. Y esos casos, créeme que no son raros, no son No, 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 excepcionales, no son aislados, ya lo sé. son muy comunes. Y Sí. hay temas en los que todavía es muy difícil pensar que al hombre también le puede pasar. Yo hablaba, por ejemplo, con María, con Blanca, y por ejemplo, los casos de las violencias sexuales, que me parece Amén. una cosa terrible, Ujú. porque claro, si la víctima es la mujer, claro, todo el sistema judicial se vuelca a la mujer y qué pasa a la mujer, pero ¿qué pasa cuando también le pasa al hombre? ¿Sabes que el hombre también es víctima de ese tipo de violencia? Solo que no se habla de eso. Exacto, no se De, habla, no se tras mi habla. libro, y yo lo digo aquí públicamente que va a ser visto esto en las redes, tras mi libro, no sabéis cuántos hombres me han llamado y hablado de esa experiencia que ellos han tenido de ser violados y abusados y nadie le ha prestado atención. Y más, violados por sus propias madres. Exacto, es que mire, Que hablábamos de hablamos eso. de una cosa muy particular, es que es un comportamiento muy complejo porque, a ver, se supone que si a un hombre le llega a suceder un caso de esos, dicen, no, pero es que venga, si fue otro hombre, listo, eso es una pelea entre hombres, perfecto, se vuelve Exacto. como una pelea entre hombres. Pero Ujú. ¿qué pasa cuando es una mujer la que lo hace? Entonces dicen, ah, no, pues es que ven, ahí ya cambia completamente el discurso. Sí, Ahí cambia sí. completamente el discurso y ya empiezan a generar aristas de, no, es que le gustó, es que si es hombre, siéntete afortunado, es que si tuviste una elección,
lo disfrutaste. No, o sea, son constructos tal cual. Si tuve una erección, eso quiere decir que le gustó. Y entonces el hombre se siente, mejor dicho, ¿sabes? aminorado, aminorado, Y silenciado. una de las cosas que también lleva ahí de extrema gravedad, que como el hombre se silencia, como no puede hablar porque se burlan de él, porque no le escuchan, incluso ya insisto, a nivel judicial, eh, hay un índice muy alto de suicidios en el hombre que es por esas razones, Claro, que tampoco se visibiliza. claro, y en ese sentido tienes toda la razón. O sea, todo ese ostracismo que le empieza a generar al hombre el no tener voz, no poder manifestarlo, porque nuestra sociedad todavía no está preparada para escuchar la voz del hombre, porque asumimos que siempre ha tenido voz y no es verdad, Ujú. ¿cierto? Cuando él empieza a construirse esa coraza y empieza a ensimismarse y empieza a encerrar sus sentimientos, claro, llega un punto en el que al no tener cómo fluir, empiezan entonces los cuadros de depresión, de empiezan, salud empiezan exacto, todos esos problemas de salud mental que efectivamente, y inevitablemente corporal. exacto, Los llevan a hombres situaciones como sufren suicidio. del corazón, sufren de cáncer Ujú. en el Totalmente. estómago, porque todo esto se inmiscuye ahí. Por Claro, eso, toda la resistencia a la vida se va a convertir en una enfermedad. Y otra de las cosas, para ir terminando con este primer vídeo, es que a la hora de también de una separación, en líneas generales, todo se le va a dar a la mujer, los derechos del hijo, los derechos del hogar, una manutención. Y desafortunadamente a día de hoy, en la sociedad que vivimos, en España, no sé si en Colombia, los sueldos no son tan altos para que un hombre pueda mantener dos vidas, la que él genera a partir del divorcio y la que dejó cuando tiene que hacerse responsable de ello. Eh, el hombre tiene que volver muchas veces a casa de sus padres con la cabeza gacha, sin nada, y quizás sin la posibilidad, porque tengo muchos testimonios de ello, sin la posibilidad de rehacer su vida, porque el coste es muy alto para ello. Y Claro, es que eso él vuelve con la sensación de fracaso, de fracaso, humillación, anulado. la Él pérdida, llega inclusive la anulado. pérdida de dignidad. O sea, porque es que exactamente. ese tipo de situaciones inclusive nos desprovee de dignidad. Entonces uno dice, no, vengas, eso no debería ser así, ¿no? Porque es que, listo, que cuando una mujer falla en una relación, pues claro, se consigue otro hombre y listo, Y se ya arregló. está. Pero cuando el hombre es el que falla y entonces vuelve con esa aquí, con el INRI acá, donde dice, no, es que no fuiste capaz, y como tú dices, encima tiene que sostener otras cosas, tiene que prácticamente lo desposeen de sí mismo, Lo entonces, desnudan, lo dejan desnudo porque vuelve a ser ese niño y sin la posibilidad, digo ese niño porque es un niño roto, sin la posibilidad de, yo diría hasta generar algo nuevo y bueno, porque él ya no sabe qué hacer en la vida. De ahí, Mari, la pertinencia de educar en realidades e igualdades en clave de género masculino. Por eso la Claro. invitación para que todos en Canarias participen del evento que tenemos el día 13 y 14 y la comunidad latina pueda participar y hacer de este evento un reconocimiento de nuestras historias e ir mejorando, porque tanto el territorio de Canarias como el territorio de Colombia requieren de esa pertinencia, de esa educación, arrebatar y movilizar paradigmas que nos permitan enriquecernos y generar una convivencia sana, sin empoderamientos, que seamos iguales, realmente iguales, ver al otro en igualdad y en respeto. Lo dice la misma teoría de género, Ah, igualdades y mismos derechos también, equidad. géneros masculino y femeninos. Y aquí se trabaja en todo, en lo femenino, LGTBQ+, pero pareciera que el hombre no encajara ahí, pareciera que el hombre no existiera. Esa es la postura y es la invitación que desde en el trabajo de Inquebrantables podamos trabajar en aquel día de encuentro. Bienvenidos a que participemos, a que estemos todos juntos. Será un momento de mucha valía y de un aprendizaje que genera un nuevo transitar el sendero de la vida, de cada una de las vidas individuales y colectivas de con quienes nosotros podamos compartir. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Juan Fernando. es un gusto. Muchas gracias a vosotros y como veis, el proyecto de Agricultura del Alma no se queda solo en Lanzarote, sino que se expande al mundo, proyectando todo eso. Y en este momento nos unimos a Colombia, concretamente a Medellín,
y creo que al ayuntamiento, ¿se puede decir así? De Sí, Barbosa, Ayuntamiento Municipio de Barbosa. municipio de Barbosa, porque creemos y sentimos que cada uno poniendo nuestro granito de arena es como podemos mejorar el mundo. Recuerde que la tarea es movilizar paradigmas y crecer de manera individual para que de manera colectiva tengamos una sana convivencia, Así es. reconociendo el género masculino. Correcto. Hombres y mujeres nacimos para convivir y para procrear y para también sentirnos, amarnos y respetarnos el uno al otro. Así que chicos, No, gracias y nos muchas vemos en gracias. el próximo, que este es el primero de muchos. Gracias. Un Gracias. abrazo. Que esté muy bien. Feliz tarde.